Buenas tardes y bienvenidos a otro podcast más de Macro Connection. Yo soy Eric y estoy acá con Nico. Y como hacemos todos los sábados, estamos en Macro Connection, un programa de tecnología que te traemos las noticias, te traemos las novedades, te traemos esas cositas que salen en internet y que vos quizá no viste o no le prestaste atención. Nosotros te venimos y te las explicamos. Estamos todos los sábados de 18 a 19 y, bueno, como bien dije, ¿no? Tratamos de traer la tecnología hacia vos. En este caso, hoy no estamos en un programa más, hoy no es un programa común y corriente, sino que tenemos invitados, como ustedes lo pueden ver. Exacto, tenemos a Nicolás Crespo, mejor dicho, que es el presidente de DEVA, que es la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina. Tenemos al doctor Mariano Bourgeois, muchas gracias por estar acompañándonos. Y ahora en breve va a estar también viniendo el doctor Nicolás Honecker para hacer un poco más enriquecida esta charla. Así que, primero, Nico, te voy a pedir que comentes un poco, porque vos estuviste en el Campus Party. Exacto, sí. Que le comentes un poco a la gente qué pasó, qué viste, qué no viste, qué te gustó, qué no te gustó y qué tal estuvo el evento en general, ¿no? Un evento muy grande. Bien, bueno, primero que nada voy a dar mi opinión personal, como siempre. Lo voy a decir desde el punto de vista de una persona que no pagó la entrada, sino que me acredité como prensa, y una persona que ya ha concurrido a algún que otro evento de tecnología en general. Y a pesar de todo eso me pareció... A ver, no voy a decir que fue paupérrimo, pero rosa eso. O sea, está de bueno para abajo el evento. ¿Por qué? Primero que nada, 2 lucas para entrar al evento me parece una guasada por lo que te están ofreciendo. O sea, no estamos yendo a la E3, no estamos yendo a un evento súper concurrido o un súper evento como te lo hacen ver en la página web y de hecho como te lo describen ellos. Porque si buscas Campus Party, el primer resultado te dice ¿qué es Campus Party? La misma pregunta que acabo de hacer. Es la mayor experiencia tecnológica del mundo. Ya con eso se prendieron fuego solos. Un festival de innovación, creatividad, ciencia y entretenimiento que reúne estudiantes, emprendedores, creadores, bla bla bla. A ver, sí. ¿Es verdad esto? En parte. Si no fuera por los oradores que fueron, que la verdad eligieron muy bien a esas personas, y no fueran por las startups, yo creo que el evento no hubiera tenido éxito, pero para nada. Y lo peor es que no es la primera vez que se hace, esta ya es la segunda edición del mismo evento. A ver, vamos a justamente a decir qué es lo que sentimos cuando llegamos. Yo tuve la suerte de ir solo. Vos no me pudiste acompañar y no digo porque no me gusta que no me acompañes a los eventos, sino porque no te hubiera gustado desde el mismo punto de vista que no me gustó a mí. Llego, lo primero que veo es un estacionamiento bastante amplio y que hay que caminar bastante. Pero bueno, eso es algo inherente a Tecnópolis. Obviamente el lugar me pareció bien elegido porque bueno, Tecnópolis es un punto de reunión bastante cerca para las personas de capital y bastante cerca para las personas de provincia. Para ciertos municipios de la provincia, ¿no? Pero bueno, una vez que llegamos adentro del evento, lo primero que veo a mi derecha, Flow, de Cablevisión. Bueno, raro digo. No pasa nada, debe ser uno de los auspiciantes. Veo otra vez Nat Geo. Ok, bueno, ahí ya me empezó a preocupar un poquito más. HBC, HBO. O sea, había cosas que eran un poco irrelevantes a lo que te venden ellos en el evento. Recordemos, es la mayor experiencia tecnológica del mundo. Ok, ¿qué es lo que tiene Flow para ofrecerme? Simplemente información. HSBC tenía un juego de escape. Pero no te imagines que es un laberinto, porque no era un laberinto y lejos estaba de ser eso. Después, en la parte de Nat Geo, por ahí sí quizás es un poco más interesante, porque vos hacías una fila y tenías una realidad mixta. Una realidad mixta es prácticamente una realidad virtual, pero que vos podés interactuar con las cosas que te rodean. O sea, no es que vos tenés unos Oculus Rift, por así decirlo, puestos y te aislás del mundo exterior, sino que tenés hologramas sobre la realidad que vos estás viendo. Que bueno, eso vaya y pase. Pero después cosas como KLM, que son las aerolíneas de los Países Bajos, Holanda para los amigos, que poco tenían que ver con el evento y simplemente tenían lugares donde te podías sentar. Ahí te das cuenta cuando vos ves el flyer del evento y te das cuenta que los proveedores, que los organizadores, los auspiciantes, mejor dicho, ocupan la mitad del flyer. Bueno, sí. Y entonces un stand iban a ligar, un stand iban a tener. Y el problema es que cuando pasa eso, vos terminás dándole más espacio, más protagonismo a los que te auspician, que está bien, te están auspiciando, te están poniendo la plata una arriba de la otra para que vos puedas realizar el evento, pero se pierde un poco la esencia, que es lo que estás diciendo vos. Bueno, respeto justamente a las personas que opinan de esa forma, porque al fin y al cabo, alquilar Tecnópolis para hacer un evento de esta magnitud no es para nada barato. Pero cosas que me hacen un poco ruido. Ford exponiendo las EcoSport como si fuese
una feria de innovación de coches. Y lejos está de eso. O sea, está bien, sí, hay coches que son súper tecnológicos, todo lo que vos quieras, pero no tienen nada que ver prácticamente con lo que estaba destinado a ser el evento. Y no son revolucionarios tampoco, no te están presentando la tecnología de piloto automático, te están presentando un estacionamiento asistido, que no es nada de otro país, pero bueno. En fin, teníamos tarjeta naranja, por ejemplo, YPF, que me llamó la atención, porque el primer día que fui al evento, justamente veo YPF, digo, ¿qué hace YPF acá adentro? Yo el primer día me fui re caliente, no grabé material prácticamente, Doy más fe que estaba algunas enojado, que otras pocas doy fe. cosas. Y cuando, bueno, se los comunico a ustedes, nuestra community manager nos dice, che, pero ¿qué es lo que te ofrecía YPF? Y ahí me doy cuenta que digo, no les pregunté. Y yo digo, bueno, estoy dando un juicio donde digo que el stand de YPF no te daba nada y capaz te estaban mostrando, no sé, una innovación en combustible o cargadores eléctricos, más allá de que haya muy pocos coches eléctricos en Argentina, por no decir ninguno. Pero no, estaban ofreciendo trabajo. Raro. Después de eso teníamos personal, en conjunto con otras compañías de teléfono que estaban ahí. Entonces era bastante loco ver hamacas paraguayas en la mitad del evento, mesas con un montón de zapatillas destinadas para que las personas fuesen y se sentaran con sus computadoras, lo cual veo bastante bien, pero estaban vacías. No tenía sentido. Lo que sí, y destaco mucho, es la participación de todos los oradores que estuvieron, porque estuvieron excelentes las charlas. No me gustó quizá un poco la acústica, porque estaban en la mitad del pabellón, no era un recinto cerrado, pero aún así se escuchaba de una forma bastante decente. Y repito nuevamente las startups, que creo que fueron la joyita del evento, porque eran más que nada los que innovaban, por así decirlo. Hemos visto muchas universidades que han ido, hemos visto startups en cuestión de hardware, hemos visto startups en cuestión de software, y la mayoría eran justamente en cuestión de software, de servicios. Lo cual no desprestigio para nada su trabajo, porque había servicios muy interesantes. Pero bueno, uno llega a un evento esperando ver cosas que vuelan, cosas que explotan, luces por todos lados. Y eran dos tipos sentados con una computadora. Y repito nuevamente, no desprestigio su trabajo, pero es como que si yo hubiese pagado 2 lucas por ese evento, ya estaría pidiendo un reembolso. Y peor, si hubieras comprado el que es con acampamiento dentro. Porque vos podías ir justamente con una carpa, de hecho creo que te la proveen ellos la carpa, Sí, creo que y sí. podías quedarte a dormir en el evento. Una propuesta interesante. Solamente que una de las personas que estuvo ahí me dijo que eso de acampar está muy bueno y todo, pero que no te dan ninguna colchoneta, ni ningún colchón, ni nada. Dormías sobre el piso de cemento del pabellón. Un poco curioso. Eso no sé si es verídico al 100%. Es una experiencia de una de las personas que me dijo. La verdad desconozco. No quiero hablar al pedo, pero bueno, por lo menos eso me estuvieron comentando. Pero en rasgos generales yo creo que este evento fue un 5 de 10. Podría mejorarse un montón más. Hubo cosas interesantes, sí, pero para mí no está justificada bajo ningún punto de vista la entrada. La verdad que muy bueno lo que nos dice Nico, al fin y al cabo él es el que estuvo en el evento y yo confío mucho en la palabra de él, así que si Nico dice que el evento podría haber sido mejor, el evento podría haber sido mejor, pero igualmente queremos que nos digas tu opinión, porque por ahí vos fuiste y te pareció otra cosa, o por ahí vos fuiste y te pareció encima peor, entonces está bueno y te queremos escuchar, así que tanto en nuestras redes sociales como en Facebook, que es Macro Connection, o en Twitter, @macroconnection. nos pueden comentar, seguir y ahí vamos interactuando y viendo qué tal su opinión o su experiencia con el Campus Party. Exacto. Bueno, primero que nada vamos nuevamente a hablar sobre lo que nos concierne en este programa, que nosotros lo denominamos como el proyecto 197-D-2018. En otras palabras, la ley de eSport que molestó a media comunidad de gamers por ser muy poco representativa. Así que bueno, en eso les doy el pie a ustedes. Bueno, ahí media por mirarla con un solo ojo, pero la idea de poder charlar un poco, muchas gracias por invitarnos a hablar de esto. No hay por qué. Estuvimos haciendo un trabajo bastante arduo en analizar si realmente la ley es conveniente o no lo es, y no es que es algo que nos tomamos a la ligera, y bueno, de ahí es que tomamos nuestra postura de que no creemos necesaria esta ley. Como para poner un poco en contexto, este proyecto de ley está presentado justamente para dar un marco regulatorio a los deportes electrónicos de alguna manera, y en todo este interín se fue armando una especie de justamente contraposición de posturas entre las distintas comunidades y sobre todo entre las distintas asociaciones que hay en Argentina, que bueno, al día de hoy somos 4, pero bueno, 3 son las que están más involucradas en este tema ahora, porque la cuarta es de Mendoza. Bien, la que propuso esto, para contextualizar, es ADE.
la que propuso este proyecto de ley es la Asociación Argentina de Deportes Electrónicos, o ADE, ¿sí? Y por otro lado tenemos a ADEMA, que es la Asociación de Deportes Electrónicos y Electromecánicos, no me acuerdo si ese es el orden específico, de Argentina. Bueno, en principio nosotros, cuando salió este tema, decidimos lanzar un comunicado, como para explicar un poquito nuestra posición con respecto al proyecto de ley, y en base a eso fue que empezaron a sacar comunicados las demás asociaciones. Y bueno, en base a todo este interín, nosotros solicitamos a los diputados tener una reunión para discutir este tema, a la cual, bueno, cuando venga Nicolás Honecker va a poder explicar un poquito mejor, ya que él fue el que asistió a la reunión. Y bueno, ahí en base a eso es que nos pareció curioso distintas posturas que tomaban las asociaciones con respecto a, en el caso de ADEMA, por ejemplo, primero tomó una partida totalmente similar a la nuestra, en donde estaba en contra del proyecto de ley porque justamente no parecía representativo, y a los 2-3 días cambió la postura a una alianza, por decirlo de alguna forma, con la ADE para poder mejorar el proyecto de ley, si le queremos llamar de alguna manera. Bien. Pero bueno, acá yo quería venir con Mariano justamente para que él pueda explicar un poquito todo este análisis que hicimos del proyecto de ley y por qué creemos que no es conveniente en este momento tener una ley en Argentina sobre deportes electrónicos. Y sobre todo poder explicar un poco para el que no sabe o el que no justamente lo ve desde algún punto de afuera, digamos, y que no se puso a analizarlo o que no sabe de este tema, cuáles son las repercusiones que traería si este proyecto se aprobara. Bien, perfecto. Primero que nada, comentar un poquito también sobre los artículos que más molestaron a la comunidad, y este es el motivo por el cual ustedes están acá y media comunidad está prendiendo fuego a Luis Regalini, que es el presidente de la ADE. Cito textualmente el artículo número 3 que dice: la presente ley desestima los videojuegos violentos y todo aquello que produzca imágenes de furia, agresión o crueldad, cuyas categorías serán especificadas vía reglamentación. Son considerados deportes electrónicos aquellos videojuegos pertenecientes a los siguientes géneros: estrategia en tiempo real, juegos de cartas coleccionables y los juegos de plataforma deportiva. Fin. Bueno, eso ya de por sí es una falta de respeto para media comunidad que hace mucho tiempo que están metidos en esto, y sobre todo para los pioneros del gaming en Argentina, que hace más de 10 años en algunos casos están. Sí, bueno, como es el caso de los fighting games, que bueno, creo que gran parte de la cultura competitiva empezó en los fichines jugando al King of Fighter y al Street Fighter. Y seguís viendo en eventos que vas a ver el sector de FIFA y de repente vas a tener un sectorcito que están jugando al Street Fighter, metiéndole, y vos decís, esa es la esencia. Hay una esencia ahí que se está perdiendo acá. Bueno, y ahí, y después nada, quienes comenzaron el camino real, cuando ya se empezó a llamar eSport y demás, que son justamente el Counter-Strike y bueno, otros juegos de ese estilo de disparos. Pero bueno, nada, prefiero en lo específico ceder la palabra a quienes realmente saben, y bueno, por eso vino el doctor Bourgeois acá. Mira, la postura inicial que nosotros tomamos en cuanto al proyecto de ley y específicamente de ese artículo fue considerar lo exclusivo que es. Exclusivo no en cuanto a distinguido respecto a otros artículos, sino al antónimo de inclusivo. Claro, como que lo segrega. Claro, vos estás segmentando todo digamos cada uno de los juegos, y ahí tenés un inconveniente. ¿Cuál es el principal inconveniente que maneja ese artículo? Es vos tenés una actualidad en lo que es la escena eSport, en la que día a día te salen juegos nuevos. Pasó con el caso Fortnite o con el caso PUBG, que un día para el otro pasaron a ser de los juegos más consumidos por la escena. ¿Qué habrá sido? En 2 semanas, 3 semanas, en un mes explotó por el aire. ¿Qué pasa con un proyecto de ley de este tenor? Se somete a una discusión, debate parlamentario que demora 6 meses, 1 año. No, bueno, no va a demorar 1 año porque perdía el estado parlamentario, pero demora 6 meses. Ya perdió vigencia de lo que se está discutiendo, si incluir o no incluir a determinado eSport dentro de la ley. Para nosotros, hacer una distinción de qué es eSport y qué no es eSport dentro de una ley está, digamos, totalmente innecesario. Claro, pues está sujeto a cambios este término. Está constantemente sujeto a cambios, y más con la vorágine en la que se vive en los eSports, que de un día para el otro te aparece un juego, es más, la verdad estás jugando, no sé, Candy Crush, capaz que mañana decimos todo: habilitemos la instancia competitiva de Candy Crush y pasa a ser eSport, ¿y qué hacemos?
y no sé, entra dentro de alguna de las categorías, pasa a ser un videojuego violento y vamos a buscar el detalle. Nos pasa, por ejemplo, por tomar un ejemplo, el Hearthstone. El Hearthstone es un juego de cartas coleccionables, de las siglas CCG, ¿no? Collectible Card Game. ¿Cuál es la finalidad para llegar a la victoria al juego? Conseguir que tu adversario llegue, alcance, o sea, la vida de tu adversario alcance 0. Con lo cual vos le estás quitando vida al adversario. Decime si ese término no resulta cruel. Claro. Es tan genérico, tan ambiguo y tan vago los conceptos que se involucran en el artículo 3 del proyecto de ley, que nosotros pensamos que es, yo te diría que lo borraría así de un plumazo el artículo. No es necesario, si vos pretendés sacar un proyecto de ley que regule deportes electrónicos, no menciones cuáles son deportes electrónicos, hablá genéricamente. ¿Por qué? Porque no vas a saber de acá a un futuro, al día que se establezca que se establezcan los deportes electrónicos en instancias competitivas, si van a entrar o no dentro de esa ley, porque vas a tener otro problema. ¿Cuál va a ser? Y si no es eSport, ¿qué es? Claro. Entonces, el día que vos agarres y, no sé, poniendo por ejemplo este proyecto, se sanciona el proyecto de ley, dejamos que pase este artículo y ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con una clasificación que por ahí en un futuro no termina por ser completa y terminamos en una disyuntiva de decimos eso o no eSport. Y estamos medio como, nos aplican el VAR o el Televín y salimos perdiendo. Cabe destacar igual que con esto que dice que de sacar un artículo un plumazo o demás, no es que decimos que este proyecto de ley en particular se pueda mejorar. Nosotros estamos en la postura completamente de que no es el momento para tener un proyecto de ley o una ley de esto, porque no están analizadas las repercusiones reales que puede tener. De hecho, no están analizados otros caminos ni siquiera. Es como, bueno, se me ocurrió hacer un proyecto de ley y lo armé, porque esa es la sensación que te da incluso como está escrito. Sí, cuando vos te toca evaluar un proyecto de ley y la respectiva sanción, vos tenés que considerar no el contexto de donde viene el proyecto en sí, sino tenés que considerar los efectos que va a generar. Claro. Y ahí es donde nosotros hacemos hincapié de que para nosotros el artículo 3 está bastante, un término incorrecto, pifiado. Por ser muy ambiguo, muy vago, por ser muy abarcativo y a la vez exclusivo, porque no te termina por definir si están o no están dentro. Buenísimo. Bueno, nosotros ahora vamos a ir a un muy pero muy breve corte, porque va a estar acompañándonos a partir del próximo bloque el doctor Nicolás Honecker. Y bueno, obviamente queremos saber cuáles son las repercusiones que podría llegar a tener esto a futuro en Argentina y también comentar un poquito sobre el artículo 4. Enseguida volvemos con muchísimo más Macro Connection. See me get raw with my southpaw style. See me get raw with my southpaw style.
Get raw. Hey, you get off my cloud. See me get raw with my southpaw style. Get raw, see me get raw. See me get raw with my southpaw style. Seguimos en Macronation, te prometimos que iba a ser un corte breve y acá estamos. Se suma otra persona más, el doctor Nicolás Honecker. Ya hay 3 Nicolás en el coso, tengo miedo. Espero que no pase Estamos nada. apoderando del mundo. Se están apoderando del mundo. Illuminati. Pero bueno, vamos a seguir con el debate, vamos a seguir conversando. Y ahora vamos a saltar al otro artículo, vamos a saltar al artículo 4. Que el artículo 4, bueno, lo que dice que no es considerado deporte electrónico el género de videojuegos de disparos en primera persona, o FPS como lo conocemos nosotros, donde el jugador observa el mundo desde la perspectiva del personaje protagonista. Polémico. Muy polémico. Polémico, porque cuando uno piensa en esports y piensa en competencias, el CSGO es lo que se me viene a la cabeza a mí en este momento. ¿Y qué pasa? ¿Acá me lo están incluyendo? Aparentemente no. No sé, la verdad que es a mí me parece que está un poco errado. No sé, ustedes son los expertos acá y creo que en realidad mucho más que decir no hay, pero es errado, ¿no? Bueno, mira, grave es Sí. grave es no incluir dentro de un proyecto de ley que regula deporte electrónico en Argentina algo que nos dio tantas satisfacciones como el CSGO. Vos buscás en la escena competitiva internacional y te van a saltar equipos argentinos que salieron, que fueron a competir internacionalmente en Counter-Strike, no en Hearthstone. Bueno, en Hearthstone, sí, con alguien. Sí, fueron varios jugadores que viajaron. Pero Bueno, de hecho, digamos que las mayores satisfacciones nos vinieron por el CSGO en sí. pensar en The World Championship de CSGO cuando Argentina quedó segunda y salió en los noticieros fue una noticia Una locura. pero abismal. Ujú. Sí, creo que igual, más allá de logros internacionales y demás, es un juego que tiene mucha historia en Argentina, porque en la época de los ciber era el juego a jugar. No ibas a jugar otra cosa que no sea Counter. Exactamente, y creo que no afecta solo a los esports de hoy, sino a los esports de hace 10 años, te diría. Entonces, Y convocatoria. exactamente, entonces bueno, por ese lado creemos que está un poco errado. Además la explicación no está, o sea, ¿por qué los de tercera persona no, por ejemplo? O sea, pero O bueno, sea, podrían haber hecho de una, no se permiten los MOBAs, pero los FPS sí, y aún así seguiríamos en un problema. claro, sí, pero bueno, justificativo. el análisis más profundo lo hicieron justamente Mariano y Nicolás. Sí, bueno, yo hace poquito escribí un artículo respecto a esto y algo que señalaba era que por ahí podía ser tendencioso o alguna decisión de algún diputado de pedir que específicamente no se incluyan juegos que involucren disparos en primera persona, pero va de la mano, digamos, con los planes nacionales de gobierno que actualmente encontramos y que se vienen aplicando hace años. El más claro ejemplo es el Plan Nacional de Desarme, en la que el gobierno se hace cargo de recolectar las armas que la gente tenga en sus casas, registradas o no, sin preguntar, porque el arma no registrada es un delito, sin preguntar, y te abona a vos una suma de dinero por quedarse con el arma. Es como decirte, te compro el arma, pero para sacarla, digamos, del Circulación. de circulación. Bueno, además de que está alineado con las ideas del Comité Olímpico Internacional, de que Sí, los juegos asumimos violentos. también, claro, asumimos también que bueno, fue un poco partidario y tomar la decisión de decir, bueno, si queremos tratar de a futuro involucrar a los deportes electrónicos en como disciplina en los Juegos Olímpicos, y bueno, sabiendo lo comentado por el presidente del Comité Olímpico Internacional, de que en la medida que los deportes electrónicos no acompañaron los valores olímpicos, y dentro de los valores olímpicos el más importante es como que prohíbe la violencia, entonces asumimos que bueno, habrá ido por la redacción de este artículo habrá ido por ese lado. No lo podemos saber igual, ¿no? Bien. Bien. Igual- Antes, sí, perdón. Te comento, para nosotros tanta gravedad tienen los artículos sexto y séptimo,
del proyecto de ley. El 3 y el 4, digamos que llegó al común denominador de la gente porque, digamos, es muy la gente es muy ferviente en cuanto a la defensa de los FPS, pero para nosotros lo importante pasaba por el resto de los artículos. Te leo el sexto, por ejemplo. Dice: las asociaciones que tengan por objeto principal la práctica, desarrollo, sostenimiento, organización y representación del deporte electrónico o de algunas modalidades son consideradas equipos de deportes electrónicos. El Estado Nacional reconocerá la autonomía de los deportes de los equipos de deporte electrónico existentes o a crearse conforme a lo establecido en la Ley Nacional de Deportes 20655. O sea que ustedes como DEVAP dejarían de ser una asociación y pasarían a ser justamente un equipo de deporte electrónico. Exacto. Desconociendo nuestra personalidad jurídica dada por el mismo Estado. Ah, o sea, por más que ustedes ya estén inscriptos, tengan personalidad. Aparentemente, como está escrita la ley, sí. Sí, lo paradójico también es que, estando impulsado el proyecto de ley por la Asociación Argentina de Deportes Electrónicos, también sería un equipo de deportes electrónicos. Claro. Lo cual a nosotros nos hace bastante ruido y también para nosotros choca igual con el mismo articulado de la Ley Nacional de Deportes. ¿Por qué? Te explico el motivo. El artículo 6 a vos te dice: asociaciones que tengan por objeto principal práctica, desarrollo, sostenimiento, organización y o representación del deporte. Cuando vos te vas a la Ley Nacional del Deporte, la Ley Nacional del Deporte a vos te habla del sistema institucional del deporte y la actividad física, ¿sí? Que apunta, tiene por finalidad la promoción, la asistencia y el ordenamiento de lo que es la actividad física y el deporte en la República Argentina. Particularmente dentro de todo el ordenamiento que, como te decía recién, establece que va a estar regulado en 3 instancias. Bien. En verdad no son 3 instancias, son 4. En la primera instancia van a ser las asociaciones civiles deportivas de primer grado, que van a ser aquellas consideradas clubes, que son las que llevan adelante la práctica y el desarrollo del... Hay un ejemplo, podría ser, por ejemplo, River Plate. River Plate, Boca, casi todos los equipos de fútbol son asociaciones civiles. Y en el caso de los eSports, En el caso de los eSports tenemos un problema, porque si vos te fijás el listado de multigaming que tenemos hoy por hoy, poné cualquier nombre de cualquier equipo que vos conozcas y decime qué figura jurídica tiene. Claro. Ninguna. No sabemos siquiera si están constituidas como sociedad de hecho a efectos tributarios o impositivos. Bien. Es una cosa que tomo la palabra tuya de hace unos podcasts atrás, que vos nos estabas contando, además del problema que los equipos amateur a crearse, no por ejemplo Isurus Gaming, pero los equipos emergentes, tienen un promedio de vida de 6 a 8 meses. O sea que en ese periodo de tiempo, si bien no entran en esta categoría que vos estabas diciendo, terminan disolviéndose. exactamente. Sí, y ni hablar de los trámites, que lo que te demora un trámite para constituirte como asociación civil ante los organismos que tienen las facultades para hacer eso, brindados por el Estado. Aparte, por ejemplo, ¿no? En el tiempo de tarde, 1 año, 2 años, Sí. teniendo esto en cuenta, una persona que inicia un emprendimiento de hacer un club deportivo no va a ir de una y va a decir: che, yo me quiero inscribir y quiero tener una personería jurídica, por ejemplo. Porque primero quiere tener un poco de éxito, por lo menos desde mi punto de vista. O sea, yo no creo que un equipo que no tenga distintas divisiones, que no haya ganado torneos o que siquiera haya participado en algunos, quiera invertir dinero para poder tener esa personería jurídica. Claro, exactamente. De hecho, te diría, por lo que demora el trámite, podrías vos como equipo ir probando suerte para fijarte, a fin de cuentas, si este sistema que genera este proyecto de ley a vos luego te reconoce como equipo de deporte electrónico. ¿Y qué pasa si no te reconoce? Y pese a no reconocerte, vos tenés un montón de logros. Clasificás a un montón de copas en las cuales mismo los publishers o los organizadores de eventos a vos no te piden figura jurídica alguna. Cuando vos, te pongo el ejemplo más claro, cuando vos entrabas al el circuito de leyendas de Riot, Bien. los contratos a vos no te pedían específicamente una figura jurídica en particular. Se lo hacían suscribir al dueño del equipo, pero no ponían en ningún lado qué figura jurídica tenía ese equipo. Bien. Es interesante lo que nos estás comentando por el hecho de que yo tengo un equipo, Sí. por decir una cosa, que ha ganado ya algunos que otros torneos, amateur o no,
Y quiero justamente inscribirme en un torneo más importante. Si a mí me llegan a pedir tener una personería jurídica, estamos hablando de que nos está frenando el avance un montón de tiempo. Porque de ahí hasta que se apruebe, si es que se aprueba y no surgen inconvenientes de por medio, vamos a tardar un montón de tiempo y a lo mejor ya se deja de hacer esa competencia. Sí. Es una locura. Hoy por hoy acá, bueno, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si vas por una figura jurídica como la Sociedad Anónima Simplificada, por ahí en 72 horas te lo reconocen. Pero no conozco ningún chico de 15, 16 años que quiera tener un equipo que se vaya a meter en un tremendo lío como es ir a tratar de asesorarse, de constituir una sociedad anónima con todas las obligaciones, no solo impositivas, administrativas, con llevar adelante, llevar día a día los libros de la sociedad en sí. Y además que no es un trámite bastante económico. Y no es económico lo más mínimo. Te podría decir que por ley de honorarios constituir una sociedad, una asociación civil puede llegar a no bajar de 30.000 pesos. No sé, ¿vos tenés 30.000 pesos para constituir una asociación civil hoy? No, y menos si tuviera 15 años. Pero- No. Yo no creo que ningún chico que tenga, digamos, o tenga esa edad y que tenga aspiraciones de querer ser un jugador profesional de algún juego, tenga esa plata en el bolsillo para ponerse a hacer, aparte ponerse a hacer todo ese trámite. Porque lo engorroso de tener que hacerlo, y quizás te termina frustrando. Quizás el chico o la chica se termina frustrando. Bueno, ¿Y qué haces? ese para mí sería un efecto inmediato de la ley. Inmediato en el sentido de vos vas a agarrar, no sé, por ejemplo, la comunidad de Clash Royale hoy por hoy y tenés 25.000 equipos creados de chicos que se juntan a jugar porque tienen ganas. Tenés un montón de comunidades que llevan adelante ligas de todos los colores que vos se te ocurra de Clash Royale, y lo vas a desincentivar al chico de que Sí. tenga ganas de tener su propio equipo. ¿Por qué? Porque a los efectos de la ley no va a existir. ¿Entendés? Igual, bueno, para hacerlo corto, te sigo con el artículo 7, Bien. porque ya el 6 se estiró mucho. El 7 a vos te dice: la autoridad de aplicación de la presente ley será determinada por el Poder Ejecutivo Nacional conforme a las respectivas competencias dispuestas por la ley de ministerio, sus modificatorias, su norma reglamentaria y complementaria. La autoridad de aplicación tendrá las siguientes facultades: formalizar la práctica de los deportes electrónicos, promoviendo su ejercicio, infraestructura y escenario adecuados para su correcto y seguro desempeño; llevar a cabo planes de difusión y capacitación a los fines de estimular su conocimiento, práctica y desarrollo; crear el registro único de equipos de deportes electrónicos. Ahí termina. Y ahí nos hace ruido también el artículo. Nos hace ruido, ¿por qué? Porque si vos, por el artículo primero del proyecto de ley, te está diciendo que van a sujetar la actividad de deportes electrónicos a la aplicación de la Ley Nacional de Deportes, que ya tiene instituido tanto la autoridad de aplicación como un registro de entidades deportivas, ¿por qué crear uno nuevo? Claro. ¿Bajo qué autoridad va a estar ese registro? ¿Quién lo va a manejar? Imaginémonos que lo crea alguien de la, no sé, de la Secretaría de Deportes. ¿A quién van a poner? ¿Quién va a ser suficientemente competente para tener conocimiento sobre la actividad de deportes electrónicos que hay hoy por hoy? Y Bueno, dudo que Regalí lo pongan, ¿no? Pero sí, es un poco más profundo quizá de lo que se vio en el hilo de conversación en Twitter, y de hecho las personas que tuvieron la oportunidad de leerlas, por lo menos desde mi punto de vista, me encanta cómo chamullaron, pero a muerte a lo último, donde mostraba las cosas en beneficio, digamos, que podría tener esta ley. Es bastante interesante, como lo dijeron, y no solamente para las personas que lo veían y decían, no, porque el artículo 3 y 4 están matándolos a todos los deportistas electrónicos. Sí, es verdad, pero también, como nos estabas comentando, el 6 más que nada para las asociaciones, perdón, y el 7 que se contradice con uno que ya existe. te hago una nota al pie. Más que nosotros, los mismos equipos, los existentes hoy por hoy, muere la escena. O sea, bueno, muere a los efectos de la ley. Entonces, ¿qué generamos? Un deportes electrónicos clandestinos que no estén amparados por la ley. Claro. O hagamos esports, no hagamos deportes electrónicos. Sí, bueno, yo creo, ya saliendo un poco de lo específico, creo que además la escena en general no está lista todavía para este tipo de cosas, porque partiendo desde la base, no hay profesionales de los deportes electrónicos todavía como para que se puedan hacer cargo de armar toda esta infraestructura. Entonces,
más allá de eso también hay cosas culturales, que es decir, todavía la mayoría de la gente no sabe qué son los deportes electrónicos, todavía no está ese concepto de deportista. Yo creo que se busca mucho desde el lado de la comunidad de deportes electrónicos que esto sea reconocido como un deporte, pero en el sentido del concepto del deporte, o sea, de que no se considere, por decirlo mal y pronto, una boludez, que están boludeando y perdiendo el tiempo, ¿sí? Pero no está considerado desde un punto analizado en el que vos decís, no, quiero que legislativamente esto sea como un deporte y que tenga todos los pros, los contras, etcétera. Si bien los equipos sí ya tienen un entendimiento un poco más alto de esto, porque saben que les va a beneficiar al otorgarle quizás visas o un tipo de beneficio de ese estilo, yo creo que todavía hay mucha concientización para hacer en los padres, en las instituciones deportivas justamente. Sobre todo en ese rango de edad que estás nombrando vos, porque, digamos, vos nombrabas recién un chico de 15 años que capaz puede tener un entendimiento mucho más profundo de lo que podría tener una persona de 30, 40, 50 o más edad. Y lo hemos visto muchas veces en la televisión argentina. Tenemos el caso Laje, el caso Fantino, lo hemos tenido también en América 24, C5N también ha dicho cada burrada al aire, y estamos hablando de que son uno de los medios más importantes de comunicación en Argentina, que nos informan. Yo creo que, pero yo creo que también es difícil, o sea, tratar de... y creo que por ahí un poco errado querer meter algo así cuando vos tenés toda una estructura estatal, toda una estructura cultural que no conoce esto. Entonces es como queremos legislar en base a algo que la gente no entiende, y la gente que maneja y que se ocupa de legislar y la gente que se ocupa de controlar las instituciones tampoco lo entiende. Yo creo que eso también debe ser un... Bueno, ahí va a poder explicar un poco más Nicolás, que fue quien tuvo la reunión con los asesores de los diputados, pero creo que hay muchas cosas para resolver antes de empezar a pensar si esto es conveniente tener una ley. Desde seguro sí, en algún momento va a ser conveniente tener una ley de algún tipo. No sabemos si como esta ley que se está presentando, este proyecto de ley. Una de las cosas que me estabas comentando es que ustedes no quieren cambiar la ley, sino que directamente no se apruebe porque es mucho más engorroso cambiarla cuando ya está aprobada. Exactamente. O sea, no es que es un proceso de 2 semanas para cambiar y modificar la ley. Además de que queda sujeto a muchas otras cosas que tienen que ver con el mundo del deporte tradicional y su regulación. Entonces, la burocratización. Exactamente, no es que esto va a cambiar de un año para el otro así. Toma su tiempo y ya no va a estar sujeto a la opinión solamente de personas que sepan de esto. Entonces, nada, bueno, ahí... Y la volatilidad de los videojuegos tampoco ayuda, entonces tenés todo un menjunje que termina siendo engorroso para todos. Claro, bueno, digamos, la arbitrariedad con la que también se empezó a trabajar en este proyecto de ley, teniendo solamente un punto de vista, porque claramente esto no se compartió con demasiada gente antes de salir, porque esto salió como un boom de novedad para todo el mundo. Entonces, claramente, para poder empezar siquiera a pensar en algo como este proyecto de ley, tiene que haber mínimo un consenso y algo que, o sea, ninguna de las 3 asociaciones todavía ha logrado, ¿sí? O sea, ahí no nos pongo a todos en una misma balanza, por más que las 2 posturas entre las 3 asociaciones están claramente separadas. Ninguna tiene la legitimidad de la comunidad como para decir, bueno, nosotros ya consensuamos con todo para cerrarlo. Entonces, creo que todavía falta hacer mucho trabajo desde la casa de cada uno para empezar a pensar en algo así. Buenísimo. Creo que es muy cierto lo que acaba de decir Nicolás. Pero vamos a ir a un pequeñísimo corte para que decanten un poco las ideas. Ya te dije, comentanos, decí tu opinión. No, me parece que esto no. Bueno, en realidad tenés razón. Comentá, compartí tu opinión, compartí tus pensamientos. Y nosotros enseguida volvemos con muchísimo más. Macroconexión.
What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Police, police. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Seguimos, breve corte, esperamos que haya podido pensar, liberar un poco la mente, porque ya queda el último tramo del programa y ya terminamos y ya vas a poder tener un poco más de información sobre esto, que quizá cuando empezamos el programa estaba un poquito más Bien. colgado. Quizá lo más importante, ¿qué pasa si se aprueba la ley? ¿Qué pasa? Son 10 artículos. ¿Es completa? No, me parece que no es completa. Y te lo dice uno de los artículos hacia el final de la ley. La presente ley será reglamentada a los 90 días de su publicación en el boletín oficial. En mi experiencia en la profesión, hay muchas leyes que tardan más de 90 días, como dicen las leyes. Supongo, más claro ejemplo, la ley de bosques que trataba de proteger, digamos, la fauna, tardó 2 años en reglamentarse. En 2 años sacaba la cuenta de cuánto bosque habrán tumbado. ¿Cuántos equipos habrán tumbado con esta ley? No sabemos. No, volviendo, va a quedar sujeto a lo que diga la reglamentación. Y tiene que ser una reglamentación armada por gente que entienda el tema. Y ahí es donde hay un problema. Como te digo, no sabemos quién va a estar en la autoridad de aplicación. Si es que esto prospera, ¿no? Si es que prospera el texto como viene apareciendo en el proyecto que está colgado en la webpage de la Cámara de Diputados. Buenísimo. ¿Qué va a pasar con la reglamentación? No lo sabemos. Sí sabemos que es poco fundado todo lo que se hizo en vinculación con la ley en sí. Con respecto a las repercusiones que podría tener en el escenario hipotético de que se apruebe la ley, a corto plazo, ¿qué problemas ves? ¿O qué inconvenientes ves que pueda llegar? Quedan todos los equipos afuera. Ok, bueno, muy grave. Hasta que se sienten un día y vayan con un contador y un abogado y les digan, che, mira, quiero ser asociación civil para hacer un club a los efectos de la ley. Buenísimo. ¿Qué hacemos con la escena sin equipo? Claro. Va a seguir funcionando la escena sin equipo. Pero no en el marco de la ley. Pero no siendo deporte electrónico amparado por una ley sancionada por el órgano competente al efecto. Bien. Acá el doctor Honecker se reunió con los asesores en representación del proyecto de ley. Comentanos un poco brevemente cómo fue la experiencia. Bueno, se los hago breve. En realidad, yo, una vez que nos enteramos de la presentación del proyecto de ley, envié inmediatamente y me comuniqué a los despachos de los diputados firmantes. Entre ellos puede dar con uno que me respondió un mensaje. Se llama Gabriel Janeiro. Él es asesor del diputado Hernán Berizo, quien me citó y le pedí por favor que esté el diputado, ya que era uno de los firmantes y me parecía que si yo tenía que ir a pedir explicaciones, que fui a lo que es para lo que había pedido la reunión, debería estar, digamos, ya que lo firmó. Llegado a las oficinas de diputados, me reciben los asesores, no los diputados firmantes. Con lo cual sinceramente no me gustó, porque por lo general uno cuando firma algo o directamente hace una afirmación o en este caso presenta un proyecto de ley que le puede cambiar la vida a un montón de personas, a todos los habitantes de la nación, me parece que tiene que dar la cara, ¿no? Bueno, en cambio de ello, entonces, en representación de estos diputados me reuní con los asesores. Si bien nosotros sabemos que el proyecto es propulsado por la ADE, y es una de las preguntas que les hice con quién se habían asesorado. Ellos me dijeron que no hubo asesoramiento previo, fue una afirmación. Es decir, que sacaron un proyecto de ley sin conocimiento de causa, sin saber qué es lo que se quería hacer, aparentemente por un proyecto que estaba presentado de otro diputado del cual no me dieron información, pero digamos por algún tipo de información que nosotros manejábamos de antemano podríamos habernos dado una idea de quién era. Las razones, digamos, de la necesidad de tener este proyecto de ley y regularlo, sí, porque como ellos lo quieren regular, no me quedan claras. En esa reunión, la analizamos con la comisión directiva de EVA. Tampoco quién, como decía Mariano, la periodicidad de quién va a ocupar esa autoridad, ¿no?, que va a regir una vez que la ley entre en vigencia.
con las facultades también que se les asignan. Entonces, evidentemente, o sea, no saben qué quieren regular, quién los regulará, y las pocas explicaciones que me dieron, las pocas afirmaciones, y que de hecho todas me quedaron en la cabeza porque yo no podía creer que me esté juntando con un grupo de gente que asesora a diputados, ¿no? Que evidentemente sacan un proyecto de ley porque quieren mejorar alguna parte de la sociedad que creen que es perfectible y no tengo un asesoramiento sobre el tema que quieren promover. Entonces, y esto lo voy a decir en palabras de Luis Regalini en un posteo que hizo el 18 de diciembre de 2017, yo realmente me junté con, y cito, zánganos a los cuales les pagamos sus dietas, porque realmente parecía eso justamente, que estaban tratando de justificar un gasto público que hasta ahora nosotros vemos innecesario porque hay un montón de desarrollo previo que debe hacerse, y estos tipos evidentemente estaban justificando su sueldo peleándome cuestiones personales, porque ustedes saben que cuando uno no puede mantener un hilo de conversación o no tiene fundamentos para hacerlo, ataca personalmente. Entonces se dio una discusión política prácticamente, innecesaria, a la cual, bueno, yo saludé a cada uno, les recomendé la Constitución y me fui a mi trabajo, porque también tenemos nuestro trabajo además de... Es lo que justamente mencionábamos antes, ¿no? Queremos que gente que no sabe legisle. Entonces vos decís, pero va a salir todo mal, y bueno, y es lo que pasa. Buenísimo. Bueno, una última pregunta que la sacamos del hilo de conversación del Twitter de Regalini cuando básicamente lo empezó a flamear media comunidad gamer. Hubo muchas preguntas, de hecho, que sacamos, pero bueno, la mayoría se respondieron sin siquiera decirlas. Una muy interesante, y ya con esto podríamos ir cerrando. Cito: ¿tenemos que abonar una cuota para participar? ¿A qué viene esa pregunta? O sea, ¿es por algo en especial? ¿Hay un trasfondo que nosotros no sabemos? ¿O simplemente fue una casualidad? Bueno, ahí calculo que es en el manejo de cada una de las asociaciones. No sé si alguna otra asociación cobrará una entrada de participación. No es el caso nuestro, pero supongo que será por algo de ese estilo. Buenísimo. Ahí yo nomás, tomando un poquito nomás del hilo de conversación anterior con respecto a este tema del proyecto de ley, hay algunas cuestiones que todavía no están muy claras, digamos, y que esto es una pregunta que está bueno para que la comunidad se haga para sí mismo, que es, realmente no hay una definición clara de géneros de videojuegos, ¿sí? Porque no está regulado en ninguna parte, o tampoco está explicado en ninguna parte el tema de géneros de juegos de manera concreta, y sobre todo qué son los deportes electrónicos, o sea, y cuándo te transformás en un atleta cibernético, citando el proyecto de ley, o un deportista electrónico, como se le quiera llamar. Entonces estaría bueno, como un ejercicio práctico para todos, empezar a armar esos conceptos de qué es un deporte electrónico y qué es lo que se busca o sea, qué es lo que quisiera un jugador obtener como reconocimiento por hacerlo. Y más allá del dinero, sino del reconocimiento de la comunidad, ¿sí? Pero bueno, nada, un poco quería hablar de eso y empezar a tratar de justamente lo que nosotros pregonamos de DEVA, de decir, bueno, está bien, esto ya es un problema o una situación, mejor dicho, esperemos que no llegue a problema, que se está dando y que nosotros en realidad le dimos este tiempo de importancia y de análisis porque creíamos que lo correspondía, pero la realidad es que, bueno, quienes tengan preguntas las podremos responder después de manera privada o en redes sociales, así pueden preguntarnos. Nuestras redes sociales son DEVA Esports Arg en las 3 redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, y la página web es www.deva.org.ar. Buenísimo. Y nada, la realidad es que nosotros ahora nos vamos a enfocar más de lleno en nuestros proyectos y en justamente tratar de que haya, vaya la redundancia, proyectos viables en Argentina y que justamente esperamos que se una más gente a estas cosas que queremos realizar, como los Juegos Bonaerenses, que ayer terminaron las inscripciones, como la Liga Nacional, que estamos trabajando con la Liga Nacional de Básquet, que esperamos que tenga mucha repercusión en toda la industria y en toda la escena de deportes electrónicos, y justamente en la Liga Universitaria de Deportes Electrónicos, que va a salir en la segunda mitad del año,
que la hacemos justamente con la Federación de Deporte Universitario. Genial. Bueno, así que bueno. Muchísimas gracias Nicolás Crespo, presidente de EVA, y los doctores Mariano Bourgeois y el doctor Nicolás Honecker. Muchas gracias. Muchísimas gracias, fue Gracias, muy informativo todo lo que pudimos hablar acá. A nosotros, bueno, como siempre, nos van a encontrar en nuestras redes, facebook.com/macroconnection. O en Twitter, @macroconnection, ahí nos dan seguir. Exacto. Vamos a resubir esto en nuestro canal de YouTube, nos buscas como Macro Connection y aparecemos. A la brevedad va a estar subido un tutorial nuevo que grabamos con el ingeniero Conrad Peshka sobre un sensor de ultrasonido para Arduino. Va a ser una de las primeras tandas de videos que vamos a estar subiendo. Y cuando terminemos de editar, seguramente lo de Campus Party también lo van a encontrar ahí. Así que vamos a empezar, digamos, con una nueva sección de contenido un poco más diversificado en el canal de YouTube. Así que te recomendamos nosotros dos que te suscribas para que puedas recibir notificaciones de ese contenido, que la verdad que está muy bueno. Así que, sin más preámbulo, volvemos a agradecerle a los chicos que están acá presentes, que nosotros, dentro de la tecnología, dentro de las novedades que queremos traerles a las personas, el tema de los videojuegos es algo que está muy, muy presente en nuestro programa. Rápidamente digo que tenemos el bloque de los videojuegos al final, que es lo que decimos, y es algo que no se tiene que tomar a la ligera esto, y hay que debatirlo porque cuando se mete mano de un solo lado y no se deja participar a la gente, las cosas salen mal. Así que bueno, sin más preámbulos, nos despedimos hasta el sábado que viene con muchísimo más Macro Connection. www.onradio.com.ar On Radio. La mejor calidad de streaming para que disfrutes de una experiencia superior en audio digital. On Radio. Encender tu radio.